hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora en el estudio bíblico de hoy es introducirnos en el tema de la divinidad de Jesús, porque no hay cuestionamiento en cuanto a la deidad de Dios el Padre, o sea, eso no lo cuestiona nadie, ¿no? Pero lo que sí existe es cuestiones acerca de la deidad de Jesucristo y luego vamos a entrar un poco más al tema de la divinidad del Espíritu Santo. Pero hoy lo que nos interesa es hablar acerca de la divinidad de Jesús. Yo he dividido el tema de hoy, he tratado de que sea lo menos complicado posible, ¿sí? Lo menos complicado posible. Lo he hecho también en dos partes. Hay una parte que tiene que ver con el tema de la deidad de Cristo desde el Antiguo Testamento y la otra parte con evidencias acerca de la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Entonces, luego si hay alguna pregunta, bueno, y si nos da un poco el tiempo, está abierto para que, por supuesto, lo podamos hacer. Así que mirad, voy a compartir pantalla para que podamos ver el tema que tenemos preparado para hoy. Vosotros cuando lo veáis... Bien. Bueno, ya sabéis que estamos compartiendo estos temas básicamente porque existe una inquietud en algunos acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Ahora, dentro de nuestras creencias fundamentales, la creencia número 3 de los adventistas del séptimo día expresa claramente la creencia en la divinidad de Jesús y en la humanidad de Jesús, o sea, Dios que toma la naturaleza humana. ¿Por qué existe quizás algún cuestionamiento en cuanto a la divinidad de Jesús? Bueno, deciros que cuando nosotros tomamos la vida de Jesús desde un punto de vista, podríamos decir, netamente que tiene que ver con la persona humana de Jesús, entonces claramente nosotros vemos que Jesús trabajó como un ser humano, vivió como hombre, tuvo la voluntad de un ser humano y el corazón de un ser humano. Pero claramente Jesús no es un mito, no es una creación del ser humano. Hay evidencias históricas que en su momento ya creo que mencionamos acerca de la deidad, de la humanidad de Jesús, de la historicidad de Jesús. Bueno, todas esas evidencias históricas existen. Vamos a tratar juntos ahora de ver si es Jesucristo Dios, que es humano, pues básicamente no lo vamos a discutir, pero vamos a ver si Jesucristo es Dios. Lo que yo voy a compartir con vosotros ahora es un extracto de una publicación de los testigos de Jehová. Quizá los testigos de Jehová sean el grupo más destacado que no acepta la deidad de Jesús, ¿no? Entonces, en un artículo, en una de sus publicaciones, dicen, demostrando que Jesús no era una persona corriente antes de su concepción y nacimiento, un ángel dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Note que el ángel no dijo Dios, sino Hijo del Altísimo. Cita Lucas 1, 30 y 32. Luego dice, a los 30 años de edad Jesús se presentó para ser bautizado. En esa ocasión la propia voz de Dios dijo, este es mi Hijo amado, a quien he aprobado. Y por eso Juan el Bautista, que presenció el suceso, dijo de Jesús, este es el Hijo de Dios. Los apóstoles de Jesús y sus amigos repetidamente lo identificaron de esta manera. Natanael dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Pedro exclamó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Marta reconoció, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El apóstol Juan escribió para que la gente pudiera creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y del ministerio del apóstol Pablo se dice, se puso a predicar que este es el Hijo de Dios. Sobre la base de esta serie de declaraciones, este artículo decía, ¿predicaron Pablo, Pedro, Juan o cualquier otro de los seguidores de Jesús que él era Dios? No. De estos textos
claramente se desprende que ellos enseñaron que él era el Hijo de Dios. Básicamente el problema radica en que denominaciones como esta o personas que han asumido esta posición entienden que Jesús era un hijo de Dios y era hijo porque de alguna manera fue el primer ser creado por Dios en algún tiempo, en algún momento, y luego porque como hijo eterno de Dios, el Padre compartió de alguna manera la deidad de él y se transformó en una suerte, podríamos decir, de Dios menor. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Por eso ellos en Juan capítulo 1, versículo 1, enseñan en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios y lo ponen en minúscula, como que hay un Dios principal y un Dios menor. Bueno, deciros, ya que estamos introduciéndolo en este tema, que eso sería politeísmo. O sea, creer en un Dios mayor, en un Dios menor, eso sí es politeísmo. El concepto trinitario no es politeísta, porque nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Pero al decir que un Dios mayor y un Dios menor, eso sí ya sería politeísmo. Bueno, Jesús era solamente hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Existió Jesús antes? ¿Es divino? ¿No es divino? ¿Hay evidencias de la divinidad de Jesús? ¿Podemos hablar de Jesús como Dios? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de la divinidad de Jesús? ¿Cuál es el concepto bíblico acerca de la divinidad de Jesús? Entonces vamos a buscar algunos textos de la palabra de Dios. Yo he tratado de que esto sea lo más gráfico posible para que no os liéis mucho. Este texto me parece muy importante porque Pablo, ya escribiéndole a los colosenses que estaban enfrentando una herejía donde algunos negaban la divinidad de Jesús, ya sabéis que en Colosas existió una herejía muy particular que era una mezcla de judaísmo con otras religiones probablemente propias de Colosas y con el gnosticismo. Eso dio lo que se conoce como la herejía colosense. Una de las características de esta herejía era que negaba la plena divinidad de Jesús, que negaba que Jesucristo era realmente hombre también. Y entonces Pablo le escribe a los colosenses y les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o divinidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que cuando nosotros leemos este texto, ya vemos que Pablo, en su carta a los Colosenses, está diciendo que en Jesús, en su cuerpo real, auténtico, habita toda la plenitud de la deidad. Así que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la Biblia habla de la plena divinidad de Jesús. Perdón. Vamos a empezar entonces con las evidencias del Antiguo Testamento que nos hablan acerca de la divinidad de ese Jesús del cual el Padre dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El término hijo significa que no era divino, significa que no era Dios, significa que hay un Dios Padre, el eterno Jehová o Yahvé, y hay un hijo creado en algún momento que comparte algo de la divinidad del Padre, es un Dios menor, o simplemente una persona que ha sido llena del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué dice el Antiguo Testamento al respecto? Mirad este texto, lo sabéis de memoria. Vamos a hablar un poquito de Jesús como Mesías. Isaías 7:14 dice: por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. Texto que hemos leído muchas veces, pero este texto encierra algo muy importante, porque Emmanuel literalmente significa Dios con nosotros. Tanto Isaías como Mateo afirman que el Cristo que nacería en Belén sería Dios con la humanidad, quien vendría a la tierra en forma humana para vivir en medio de su pueblo. Claro, es importante que tengamos en claro otros pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7 dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, atención, Dios fuerte, el Gibor,
en hebreo, Padre eterno, príncipe de paz, etc. Si nosotros nos ponemos a pensar simplemente en este título de Jesús, Dios fuerte, surge automáticamente una pregunta. Dios fuerte, se llama Padre eterno, y la pregunta es, ¿se puede decir de algún ser creado que es Dios fuerte? ¿Que es el Dios fuerte? ¿Existe eso? ¿O la Biblia reserva este título exclusivamente para la deidad, para la divinidad? ¿Quién era entonces este niño que nacería de una virgen? ¿Quién era este niño que se llamaría el Gibor, uno de los títulos del Mesías, Dios fuerte? ¿Quién sería? Muy bien, cuando nosotros seguimos analizando la Biblia y nos preguntamos quién es ese Dios fuerte, el profeta Isaías lo contesta, capítulo 44, versículo 8, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. ¿De quién está hablando este pasaje? De Dios. ¿Y cómo se llama Dios? ¿Dios cómo? Dios fuerte. Así que el término Dios fuerte es un título que se utiliza para hablar de la divinidad. No existe esto aplicado a otro ser humano. Ninguna parte de la Biblia le llama Dios fuerte a algún ser humano, a algún ser producto de la creación de Dios. Pero cuando Dios habla de sí mismo, de sí, de su propia persona, Él se llama Dios fuerte. Dice, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Entendéis? O sea, no podemos atribuirle este título a otro fuera de la divinidad, a otro fuera de Dios. Entonces, cuando se está hablando de Jesús como el hijo que nacería de la Virgen, como el niño que nos sería dado, como el Dios fuerte, y ese Dios fuerte es Dios, se está infiriendo que el hijo que nacería de la mujer, aquel que sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, sería divino, sería Dios, porque solo Dios es Dios fuerte. Hay otro detalle en relación con el Antiguo Testamento. En Juan capítulo 2, versículo 18, nosotros encontramos que la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y 1 Timoteo 6, 16, hablando de Dios, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Según estos pasajes de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿sí? A Dios, vamos a llamarle Dios el Padre, o vamos a llamarle simplemente Dios, nadie lo vio jamás, nadie. Solo se puede dar a conocer a través de Jesús. Y ningún ser humano ha visto jamás, según este texto. Estos dos textos que acabamos de leer. Pero yo quiero ahora compartir un par de pasajes muy interesantes para que vosotros me deis la solución a este texto. Según esto, a Dios nadie lo ha visto. Pero yo voy a mostraros textos donde Dios se lo ve, y de manera clara, no solo se lo ve, sino que se habla con Él, se camina con Él, se anda con Él, y se lo identifica con Jehová. Y a menos que la Biblia tenga grandes contradicciones, pues evidentemente sí se vio. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Mirad, vamos a ir primero a un pasaje que hay en Génesis, en Génesis capítulo 19, versículo 1 al 33. Evidentemente no vamos a leer del 1 al 33. Aquí he hecho una selección de este texto. Tiene que ver cuando Abraham es visitado por 3 varones, dice el texto, en el encinar de Mamre. Y luego, cuando lleguemos al siguiente capítulo, vamos a ver lo que tiene que ver con la destrucción de Sodoma. Esto es en realidad Génesis 18, 1 al 33. Me he equivocado yo, ¿sí? Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Primera pregunta, ¿quién se le aparece a Abraham? Jehová. ¿Quién se le aparece? Jehová, ¿vale? Muy bien. Y alzó sus ojos y miró aquí, ¿qué cosa? ¿Tres
3 varones, ¿no? Acuérdense de esto porque este detalle es interesante. Que estaban junto a él y cuando lo vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y le dijeron, plural, acá hay un plural, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, fijaros cómo pasa del plural, le dijeron, al singular. Aquí está hablando alguien ya, no en plural, sino en singular. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí Sara será tu mujer, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Claro, ella decía, yo ya no puedo engendrar, yo ya hace rato que he tenido la menopausia, que voy a tener un hijo, ¿no? Se rió, pues Sara, entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Fijaros, ¿quién es el que le dice a Abraham, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida y que Sara será tu mujer? El mismo que ahora se dirige a Abraham y le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Fijaros que aquí Abraham está viendo a Jehová y está hablando con Jehová. Y luego vemos que dice en un momento, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, etc. Y entonces, fijaros, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se agravó en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron a Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Muy bien. Abraham ve 3 varones. 2 ahora se van a Sodoma y él sigue delante de uno, que es Jehová. O sea, los 3 él vio 2 ángeles y a Jehová, ¿sí? Al Eterno. Y que le dice que él iba a ver qué pasaba en Sodoma, ¿sí? Y entonces viene esta famosa historia donde Abraham empieza a interceder por los habitantes de Sodoma y Dios le va contestando. Entonces respondió Jehová, bueno, si hallo tanto justo no la destruiré. Y Abraham dice, bueno, y si hay tanto. Y entonces cada vez Dios, Abraham va acortando el número, por así decirlo. Y bueno, finalmente, hasta que llegan finalmente le dice, bueno, si hay solamente, qué sé yo, 10, por amor a los 10 no la destruiré. Entonces varias veces se ve que Jehová responde, no la destruiré, no lo haré por amor, ¿sí? No le destruiré, respondió. Y luego fijaros, y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar. Bien, la pregunta es, ¿vio o no vio Abraham a Jehová? Según este texto, sin inventarnos nada, siguiendo lo que dice la Biblia, ¿lo vio o no lo vio? ¿Qué me decís? ¿Sí o no? Sí. Lo vio, efectivamente. Aquí Claro dice que lo vio. No solo lo vio, sino que habló con él, caminó con él, estuvo intercediendo por los habitantes de Sodoma. Antes se comieron el pan, el cabrito con pan y la mantequilla y todo lo que le preparó Sara para que comiera. O sea, evidentemente, aquí nosotros tenemos claramente que Abraham lo vio. No solo lo vio, sino que tuvo un momento de diálogo con él, caminó con él, anduvo con él. Ahora, cuando nosotros vamos, esto era capítulo 18, yo me equivoqué aquí, pero cuando nosotros vamos al capítulo 19, ahora sí, capítulo 19, ¿se acuerdan que Abraham se había quedado hablando con Jehová? Pero Sí. 2 de los 3 se habían ido a Sodoma. Sí. Dice Génesis 19, versículo 1, 15, 16, 24 y 25, dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. Notáis que identifica de los 3, uno es Jehová y los otros 2 son ¿qué? Ángeles. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma.
Y viendo Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Y al rayar el alba, esto ya hablan con Lot, tratan de violar a los ángeles, etcétera. Esa historia no me voy a meter ahora porque no nos interesa, ¿no? ¿Sí? Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ahora, ¿quién está faltando aquí en la escena? Jehová, que había ido a ver qué pasaba en Sodoma. Pero ahora mirad lo que dice a continuación los versículos 24 y 25. Entonces Jehová, el Jehová que había estado hablando con Abraham, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de quién? De parte de Jehová desde los cielos. Aquí está diciendo que el Jehová que se le apareció a Abraham, que había estado con estos 2 ángeles, ahora hace llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. Si este Jehová que está aquí hace llover de parte de Jehová, ¿no es el mismo? Es ¿Sí? el hijo. Evidentemente. Lo que sí queda claro, que aquí está Jehová, el que se le apareció a Abraham, y ahora de parte de Jehová hace llover azufre y fuego sobre la ciudad de Sodoma. ¿Os dais cuenta de esto? Esto es muy, pero muy importante, porque muchas veces se nos dice, no, la Biblia no enseña la Trinidad o que hay más de una persona en la deidad y menos el Antiguo Testamento, pero hay una cantidad de evidencias. Aquí encontramos simplemente algunas. Yo les voy a mostrar solo algunas por una cuestión de tiempo y de practicidad. Pero aquí nosotros vemos que Jehová se aparece a Abraham, habla con Abraham, anda con Abraham, Abraham intercede ante Jehová por Sodoma, él luego va a Sodoma, primero llegan los ángeles, luego llega él, y él hace llover de parte de Jehová azufre y fuego. O sea, para que lo hagamos un poco práctico y pedagógico, Jehová el verbo, Jehová la palabra o Jehová el Hijo, como le queráis llamar, hace llover de parte de Jehová Padre azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. El texto es bastante claro, tan claro que cuando yo he hablado con los testigos de Jehová sobre este tema, pues siempre se empiezan a escabullir por otro lado porque les cuesta, la verdad, encontrarle la salida a esto, ¿no? Pero vamos a otros textos que son muy interesantes también. Mirad, aquí tenemos, ¿sí?, algo que Dios le dice a Moisés. Éxodo 33, 20 y 23. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. ¿Ok? Entonces hay un diálogo aquí de la divinidad. Dios le dice a Moisés, mira, tú no puedes verme porque si me ves vas a morir, solo podrás ver mis espaldas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Recordad que a Dios nadie lo vio jamás. Pero resulta que el mismo Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés, ¿qué cosa? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. A ver, por favor, tampoco me empecé a forzar el texto, ¿no? Porque yo a veces, utilizando estos argumentos con nuestros primos hermanos, los testigos de Jehová, ellos me lo empiezan a enredar al texto y le digo, mira, no me líes. Si yo te digo a ti que yo hablo a ti cara a cara, ¿qué te estoy diciendo? Lo que te digo no es otra cosa, que estamos hablando el uno al otro de forma natural. Entonces eso está diciendo este texto. Es más, si aclara, el texto aclara, hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, para que no lo enredemos al texto. Y ahora fijaros, un poco más. Éxodo 24, 9 al 11. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. ¿Y qué vieron? Vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Ok? Muy bien. A Dios nadie lo puede ver. A Dios nadie lo puede ver. Porque el que lo ve perece, evidentemente. Incluso Dios se lo dijo a través del texto de Primera de Timoteo, se lo dice a Moisés, ¿sí? No me podrás ver,
Pero de pronto Moisés está viendo cara a cara a Dios, y no solo él, Aarón, Nadab, Abiú, 70 ancianos, 70 de los ancianos ven a Dios, están con él, Abraham está con él, come con él. ¿A quién están viendo, amigos? ¿A quién están viendo ellos? ¿Cuál es el Dios, el Jehová que aparece aquí? Hablando con Abraham, hablando con Moisés cara a cara, hablando con Aarón, Nadab, Abiú, los 70 varones. ¿Cuál es? Al Hijo, Jesús, Jesús. ¿no? El que nadie puede ver, porque evidentemente hay uno que no se puede ver, pero hay alguien que se muestra, que se ve y se manifiesta como Jehová. Pues la palabra. Que a lo largo de buena parte del Antiguo Testamento, ¿sí?, se lo llama el ángel de Jehová. ¿Sí? El ángel Jehová, no de Jehová, literalmente dice el ángel Yahvé. Y este ángel aparece por primera vez en el capítulo 16 del libro de Génesis, cuando Agar escapa de Sara, ¿sí? Y dice Génesis 17, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y ahora vais a ver que no solo se menciona un Jehová que se manifiesta, habla, come, camina, anda y se muestra con su pueblo, frente al que no se puede ver, que habita en luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni puede ver, como dice la palabra de Dios, sino que hay uno que se manifiesta, que se muestra, que se ve. Es del cual habla el Salmo 34:7, el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este personaje celestial aparece, por ejemplo, en el sacrificio de Isaac. ¿Sí? Detiene el sacrificio de Isaac. Aparece a Moisés en la zarza ardiendo. Si leéis detenidamente Éxodo 3 y luego 14 al 15, lo veréis. Él dice en Jueces 2:1, fijaros qué interesante. En Jueces 2:1, el ángel de Jehová está hablando y dice, yo os saqué de Egipto. Pero según Éxodo 20, Dios, ¿quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Yo, dice Jehová, os saqué de la tierra de Egipto. Pero ahora aparece el ángel Jehová y dice, yo os saqué de Egipto. Interesante, ¿no? El ángel de Jehová anuncia el nacimiento de Sansón a Manoa y a su mujer. Eso lo encontráis en Jueces capítulo 13. ¿Sí? Y es interesante cuando nosotros leemos esto, vemos que ellos adoran ante el ángel, adoran al ángel de Jehová. Se postran delante del ángel de Jehová. Y dicen, hemos visto a Jehová cara a cara. O sea, ellos se dan cuenta que el ser que tenían delante era divino. Y ahora la pregunta es porque, claro, yo una vez estaba hablando con personas que no creen en la divinidad y en la divinidad de Jesús y le mostraba estos textos y decía, bueno, es que el verbo, la palabra de Dios se ha manifestado a lo largo de la historia como el ángel Jehová. Él se ha mostrado. El Jehová que aparece manifestándose, hablando, caminando, andando, es la palabra, el verbo, la segunda persona de la deidad, que aparece a veces como el ángel Jehová. Y ellos me decían, bueno, pero es un ángel, no dice que es Jehová, Jehová Dios. ¿Pero a un ángel se le puede rendir adoración? No. ¿Se puede postrar uno delante de un ángel? No. ¿Puede un ángel decir, yo os saqué de la tierra de Egipto y resulta que viene Jehová, Dios, y dice, yo os saqué de la tierra de Egipto? No. ¿Se puede identificar al ángel con una zarza que arde cuando dice que él es Jehová? ¿Sí? Yo soy el que soy. Entonces, ¿puede un mero ángel recibir adoración? Mirad, un par de textos interesantes. Apocalipsis 19, 9 y 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? A Dios. A Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Otro texto. Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas.
porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. ¿Adora a quién? A Dios. La palabra de Dios prohíbe terminantemente cualquier forma de culto a los ángeles, cualquiera. Por eso es tan categórico Colosenses 10:18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, basándose en visiones vanamente hinchados en su mente carnal. Entonces, si aquí aparece un personaje llamado el ángel Jehová, que incluso llega a decir que es él el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, y que recibe adoración al que se le postran, ¿es meramente un ángel? No. Evidentemente no. Cuando nosotros lo vemos incluso en actitudes semejantes a la manifestación que tiene Moisés frente a la zarza que arde, cuando él se presenta a Manoa para anunciarle el nacimiento de Sansón. ¿Es meramente un ángel? No. Los ángeles no pueden recibir ninguna forma de veneración, de culto, absolutamente nada. ¿Quién es entonces el ángel Jehová? El Verbo, la segunda persona de la deidad, para hacerlo pedagógico. El Hijo eterno de Dios, ¿sí? El mismo que se le aparece a Josué como príncipe del ejército del Señor. ¿Os acordáis que el libro de Daniel vez tras vez habla del Mesías como el gran príncipe, o Miguel el gran príncipe? Miguel, que es identificado en Apocalipsis y en Judas con un arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Os acordáis? Mira lo que dice Josué 5:13-15. Entonces Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué cosa? Le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Notáis? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿A qué os recuerda esto? Éxodo 3:4-5. Es la misma imagen, con la diferencia que aquí aparece el príncipe del ejército de Jehová, al cual Josué identifica claramente como la divinidad. Por eso le adora. Y el Señor le dice incluso: quita el calzado de tus pies. Si a Dios nadie lo vio jamás, ¿quién es? El Hijo. Aquel que es adorado. Es el Verbo, el Hijo, el unigénito, el Hijo eterno. La segunda persona de la deidad. Aquel que con el Padre y el Espíritu son un solo Dios, que se manifiesta como el vehículo de comunicación del Padre a favor de la humanidad. En el libro de Isaías, por ejemplo, fijaros qué interesante, dice: así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre. El que está hablando claramente es Jehová, y más adelante dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Recordad este texto. Y ahora mirad lo que dice Isaías 48:12, 13 y 16. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Mi mano fundó la tierra. Está hablando del mismo, ¿no? Pareciera que está hablando del mismo, de Isaías 44:5 y 6. Pero fijaros, si uno sigue leyendo, dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Resulta que aquí Jehová, el Hacedor, se llama primero y postrero. Y ahora aparece Jehová, ¿sí?, el que fundó la tierra, llamándose primero y postrero, pero dice que él es el enviado de Jehová el Señor y de su Espíritu. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es el enviado de Jehová? El Hijo. El Cristo. Hijo, el siervo, ¿sí?
Por eso encontramos esta expresión aquí. ¿Entendéis? Incluso Isaías 48 es un texto trinitario. Allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. O sea que aquí el enviado, vamos a decirlo así, de Jehová el Padre y del Espíritu, se llama a sí mismo Jehová, el que fundó la tierra, el primero y el postrero. ¿Os dais cuenta de esto? Saben que cuando yo veo estos textos los veo pues bastante claros, ¿no? Ahora, si una persona se quiere complicar, me imagino que puede. Mira esta visión de Isaías, la visión de Isaías 6, 1 al 7. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. De paso, ¿no? Santo, Santo, Santo. No santo, ni santo, santo, sino Santo, Santo, Santo. Llama la atención. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos, ¿a quién? Al rey Jehová de los ejércitos. Otro que está viendo a Dios. Al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: aquí que esto toca tus labios y es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor. ¿De qué Señor? De aquel al cual los serafines alababan como Santo, Santo Jehová de los ejércitos. El Señor que estaba sentado sobre un trono alto y sublime. El Rey Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Muy bien. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: ande y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y ahora notad esto: engruece el corazón de este pueblo y agrava su oído y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. ¿Qué le está diciendo Jehová a Isaías? Le está diciendo: bueno, ve, predica, dile a este pueblo lo que le tengas que decir. Pero dice: finalmente engruece el corazón de este pueblo, su oído se va a grabar para no oír, se van a cegar sus ojos para que no vean, no van a oír, ni su corazón va a entender, ni se van a convertir para tener sanidad, etc. Recordad esta última parte de lo que él escucha cuando escucha la voz del Señor Jehová. Porque cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, 36 al 41, vemos que los judíos de los días de Jesús cumplieron esta profecía de Isaías. Mirad lo que dice Juan: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús. ¿Quién está hablando? Jesús. Y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que él había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en quién, en él, en Jesús, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Y atención, ¿de quién está hablando el texto? De Jesús, ¿verdad? Y ahora dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Jesús. Cuando Jesús estaba en gloria y habló acerca de él. Ese Jesús que dijo: Padre, glorifícame a mí con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sí, Isaías vio a Jehová el Verbo, a Jehová el Hijo eterno, que es Jehová, porque el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu es Jehová. ¿Entendéis? Entonces, Isaías dice que vio su gloria. Al que vio Isaías es al Verbo. Hay otros términos en el Antiguo Testamento que mencionan a Dios, al Eterno, a Yahvé, Jehová, como el Santo de Israel. Numerosos textos, no tenemos tiempo de leerlos a todos, ¿sí? Pero en Isaías aparece de manera muy marcada
dice que se le provoca ira a Jehová, el Santo de Israel, que los pecadores desafían al Santo de Israel, que el Santo de Israel es grande en Sion, que es el hacedor del hombre, que los hombres se gozarán en él. Todo esto lo dice Isaías, que Israel no confía en él, en el Santo de Israel. Senaquerib blasfema contra el Santo de Israel. Sí, el Santo de Israel es el Redentor de Israel. Se dice que Jehová, el Santo de Israel, es Redentor. Se le llama nuestro Redentor, Jehová el Santo. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, dice Isaías. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel. Se repite esto en el libro de Isaías. Tu Redentor es el Santo de Israel. Babilonia, incluso Jeremías, Babilonia se ensoberbeció contra Jehová, el Santo de Israel. La tierra pecó contra el Santo de Israel, dice Jeremías. Y Ezequiel 39:7 dice, yo soy Jehová, el Santo de Israel. O sea que la expresión el Santo se aplica a quién? A Jehová. ¿Qué dijeron los demonios cuando lo vieron a Jesús? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Cómo le llamaron? Santo. Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo. Santo Jehová Padre, Santo Jehová Hijo, Santo Jehová Espíritu Santo. El Santo de Dios. Así que nosotros encontramos numerosas evidencias en el Antiguo Testamento que ya confirman la divinidad de Jesús. Otro texto, Deuteronomio 32:4 habla de Jehová como la roca. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad. Luego dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, Deuteronomio 32. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, Salmo 28:1. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿A quién se lo identifica con la roca de su pueblo en el Antiguo Testamento? ¿A quién? A Jehová, a Dios. ¿Sí? Primera de Corintios 10:4, ¿qué dice? Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? La roca era Cristo. El mismo título que se aplica para Jehová, roca, se lo aplica a Cristo. La roca es Jehová. La roca es Cristo. ¿Sí? Mira este otro pasaje, también de Isaías. Así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mero es tú. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es el único salvador? El único que puede salvar, Jehová. El único que puede salvar, el único que puede redimir. Isaías 44:6, 22 y 24 dice. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Así dice Jehová, tu Redentor. El único que puede salvar, el único que puede redimir es Jehová, el Rey de Israel, nuestro Redentor. Nadie más puede salvar. No hay salvación fuera de Jehová. ¿Habéis leído este texto? Seguramente lo sabéis de memoria. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si solamente por medio de Jesús viene la salvación, y el único redentor de su pueblo es Jehová, el único que salva, y no hay otro, Jesús es Jehová. Jesús es Dios. Porque de otra manera no podría ser nuestro Salvador. El hombre no puede salvar a nadie. Vamos ahora a las evidencias en el Nuevo Testamento. Estas son más conocidas por nosotros. En el Nuevo Testamento encontramos ya el Evangelio de Juan, que dice en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahí claramente se identifica al verbo con Dios. ¿Quién es el verbo? Versículo 14, aquel que toma luego la naturaleza humana, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O también tenemos Juan 20, 24 al 29, cuando Jesús, luego de su resurrección, se manifiesta y está Tomás que no creía en la resurrección de Jesús, y de pronto lo ve a Jesús y Jesús le dice, mira Tomás, tú que no creías, aquí estoy,
mete tu mano en mi costado, mira la señal de los clavos, y Tomás lo ve y declara, refiriéndose a él, mi Señor y mi Dios, Dios mío y Señor mío. ¿Sí? O sea, Tomás declara que el que tiene delante de él era su Señor y Dios. Romanos 9:5 nos habla de la humanidad de Jesús y dice, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hay textos muy claros en el Nuevo Testamento que le llaman Dios a Jesús. O Tito 2:13, que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo le llaman? Gran Dios y Salvador Jesucristo. O podemos ir a aquellos textos donde vemos atributos de Jesús que se comparten con la divinidad. O sea, los mismos atributos de Jesús se comparten con la divinidad. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque esto no nos pasa a nosotros. Por ejemplo, Juan 1:2 habla de la eternidad de Jesús, Miqueas 5, del Padre, ¿no? Y Miqueas 5:2 habla de la eternidad de Jesús. Se habla de Dios, el Padre, como creador y de Jesús como creador. Sabemos que el Padre perdona pecados, pero también se lo presenta a Jesús perdonando pecados. La Biblia dice que Dios es la vida y el único que puede otorgarla, y esto se afirma acerca de Jesús. La Biblia menciona a Dios como el juez, y esto se afirma acerca de Jesús. También se lo presenta en unión íntima con el Padre. Él dice, yo y el Padre uno somos. El mismo nombre de él, Emmanuel, Dios con nosotros, es significativo. Y se lo presenta como el enviado por Dios desde su trono. Y reclamó una gloria que tuvo antes. Entonces, hay atributos de la divinidad que también los encontramos en Jesús. Entonces, hay una cantidad de evidencia acerca de la divinidad de Jesús. Ahora, este texto es un texto muy significativo, el de Filipenses 2:5-8, porque dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Quiero que notéis que aquí Pablo habla de Jesús y le llama igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Aquí Pablo utiliza dos palabras, Cuando habla de cómo es Jesús en su relación con los seres humanos, le llama forma de siervo hecho semejante a los hombres. Semejante, no igual. Pero cuando habla de Jesús en su conexión con el Padre, en su relación con la divinidad, le dice igual a Dios. ¿Sí? Para hablar de cómo es Él en su naturaleza humana con el ser humano, utiliza la palabra homoioma, que significa semejante. ¿Por qué Jesús es semejante y no igual a nosotros? Bueno, porque no nació ni fue concebido igual que nosotros, no fue concebido igual. Nosotros somos concebidos por carne y sangre. Jesús nació en la carne, pero no de la carne. Pues ya hay una grande semejanza, ¿no? Pero en cuanto a su naturaleza divina es igual a Dios, isos en griego, igual. No parecido, igual. Entonces, aquel que era igual a Dios y que existía, porque dice siendo, existiendo en forma de Dios, se hace ser humano y se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. En la carta a los Hebreos, el apóstol San Pablo, cuando habla del Hijo, Hebreos 1:6, dice en otra ocasión, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y Hebreos 1:8 dice, en cambio al Hijo dice, Padre se dirige al Hijo y le dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El mismo Padre, ¿sí? Cuando habla de su Hijo eterno, le llama Dios. O sea, el mismo Dios Padre reconoce la divinidad del Hijo. ¿Entendéis? Todos estos textos nos ayudan a llegar a la conclusión de 1 de Juan 5, 20 y 21, cuando dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Cómo le llama la Escritura a Jesús? Dios verdadero y vida eterna.
Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y ¿qué? Y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador. Muy bien, ahora quiero que veáis este gráfico y con esto terminamos. No sé qué tiempo hay, si queda lugar a preguntas la hacemos y si no, en algún momento. Ahora o en la eternidad. ¿Vale? Mirad, aquí he hecho un pequeño diagrama. Aquí veis la línea del tiempo, la eternidad, eternidad, eternidad. Y hay un periodo, año 0 al año 31 después de Cristo. Sí, yo creo que hay personas que yo no sé si no leen la Biblia, no sé, a veces hay cosas que yo no entiendo, ¿no? Porque a mí me han presentado estos argumentos tantas veces los testigos de Jehová, arrianos, adventistas que han dejado de creer en la deidad de Cristo. Me han dicho, no, pero la Biblia presenta al Hijo como inferior al Padre. Entonces no puede ser igual. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Pero vamos a hacer una cronología de eternidad a eternidad. ¿Sí? El verbo, olvidémonos del año 0 al año 31, que es cuando el verbo está aquí en la tierra, ¿verdad? Vamos antes. Y leemos textos como Proverbio 8:23. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Ahí está hablando del verbo. ¿Sí? Existía eternamente. O podemos leer Miqueas 5:2. Tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Dios fuerte, Padre eterno. O Juan 1:1, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Entonces, todos estos pasajes nos muestran que en un momento de la eternidad, el verbo era Dios, estaba con Dios, era tan divino como Dios mismo. ¿Sí? Y era igual, no había ninguna diferencia. Pero luego el verbo, Juan 1:14, el verbo se hizo carne. Y aquí viene el cambio, Filipenses 2:5-8, que lo acabamos de leer. ¿Sí? Existiendo en forma de Dios eternamente, ahora se hace, aunque era igual a Dios, se hace semejante a los seres humanos, se humilla, siendo como un ser humano más. Los seres humanos no somos omnipotentes. Entonces, como ser humano, Jesús, cuando estaba en la tierra, como ser humano, desde su humanidad decía, mi Padre es mayor que todos. Como ser humano, como verbo encarnado, hecho carne, como humano, decía, el Padre mayor es que yo. Como ser humano, él decía, por tanto Jesús le dijo, de verdad les aseguro que el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su cuenta. Como ser humano, él dijo, ahora bien, el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre, hablando de su segunda venida. Claro, en su estado de humillación, en su estado humano, en su naturaleza humana, entre el año 0 y el año 31 de la era cristiana, claro que humanamente era inferior al Padre. ¿Cómo no va a haber citas que presentan la inferioridad del Hijo en su condición humana? Si él vino justamente hecho semejante a los hombres son inferiores a Dios, incluso inferiores a los ángeles, dice el Salmo 8. Él tomó una naturaleza humana real, por lo tanto, el Padre era mayor que todo, el Padre era mayor que él, no hacía nada sin la cuenta del Padre y ni siquiera sabía el futuro como humano. Pero ese mismo Jesús luego resucitó, ¿sí? Nació, murió, resucitó. ¿Y qué dice la Biblia? Aguardando aquella esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. ¿Quién es el que va a volver? ¿Quién ascendió a los cielos? El gran Dios y Salvador Jesucristo.
Por eso dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá. El mismo Dios que fue tomado y ascendió al cielo, volverá. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y este texto me encanta, porque fijaros, Apocalipsis 1.1, os lo voy a leer. ¿Sí? Apocalipsis 1.1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Atención, el Padre le da la revelación a Jesús. Jesús se la da a su ángel. El ángel se la da a Juan y Juan nos la da a nosotros. ¿Os queda claro esto, no? Pero cuando nosotros vamos a Apocalipsis 22.6, dice, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió su ángel para mostrar a su siervo las cosas que pronto han de suceder. Apocalipsis, cuando habla de Jesús, aquel que envió su ángel para dar la revelación del Apocalipsis, le llama Dios a Jesús. En la eternidad, el Verbo era Dios. Cuando vino a la tierra, corporalmente tenía la plenitud de la deidad, pero vino como hombre humillado. Y cuando resucitó, nuevamente volvió a tener la plenitud de la deidad. De eternidad a eternidad siempre fue Dios, pero en un tiempo, del año 0 al año 31, se humilló tomando la naturaleza humana y en esa condición, claro que fue inferior al Padre. Así que cuando nosotros vemos todo esto, podemos decir con Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Muy bien, con esto vamos a concluir. A ver si puedo salir de aquí, un segundito, dejar de compartir pantalla. Hasta aquí llegamos con la exposición, ¿vale? Ha sido un poco largo, pero bueno, había que utilizar todos los argumentos que teníamos. Hay muchos más, pero para hacerlo un poquitito más gráfico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, Jordi no debe tener ninguna pregunta a esta altura, ¿queda claro? Esto pasa cuando los pastores hablan mucho, se les duermen las ovejas, hermano. Pastor, yo sí te hago una pregunta. Sí. Los testigos de Jehová Sí. no pertenecen a la asociación bíblica. Quiero decir que ellos en su libro no dice Santa Biblia, con lo cual quiere decir que ya llevan un libro que lógicamente no se ajusta a lo que es la Biblia para todos los que utilizan el libro que dice Santa Biblia. Que yo sepa, eso es porque no le permiten poner el título Santa Biblia porque han cambiado muchos textos. Y posiblemente pues ahí entra lo que tú has dicho, Dios con minúscula, que da aspecto a otro Dios, con lo cual quiere decir que de mucha, o sea, que utilizan una trampa, que es engañoso lo que ellos muestran. Claro, claro. Mira, con lo que ellos llaman traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es una traducción, fíjate qué interesante, ¿no? Por ejemplo, la Reina Valera que nosotros utilizamos, que es la traducción clásica de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos se basaron en lo que se llama para el Nuevo Testamento el Textus Receptus, que son los manuscritos griegos que utilizó Erasmo de Rotterdam para hacer este texto del Nuevo Testamento con los manuscritos más fiables que había en su tiempo, ¿no? Y se basaron en textos, en los textos hebreos más antiguos para hacer el Antiguo Testamento, traducirlo.
La versión del Nuevo Mundo originalmente no es una traducción de los originales hebreo y griego. Es una traducción, por ejemplo, cuando ellos lo hacen en castellano, la traducen de la versión King James, la versión del rey Jacobo en inglés al castellano, ¿vale? Y luego a la King James, ellos le hicieron muchas variantes. Por ejemplo, alguna de las variantes que le hacen tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la naturaleza de Jesús, porque ellos han cometido el más grande error que se puede cometer en una denominación: crear primero una doctrina y luego ver cómo encajo la doctrina en la Biblia. Ese es el problema de los testigos de Jehová. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Nosotros no debemos inventar doctrina y luego ver cómo la encajo en la Escritura, sino que debo ir a la Escritura y luego que tengo el tema claro en la Escritura, entonces ya sé cuál es la doctrina, ¿no? Ellos han hecho al revés. Ellos crearon doctrina y luego a ver cómo encajo ahora los versículos en la Biblia, porque no tenían encaje, ¿no? Entonces han tenido que hacer una serie de alteraciones bastante forzosas, incluso teniendo en cuenta las reglas gramaticales griegas. Mira, un ejemplo simple para que veáis. Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ellos sostienen que como no existe el artículo definido, ¿sí?, al lado del sustantivo Dios, se puede traducir de manera indefinida. Entonces ellos traducen: en el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era un Dios. Y le ponen el artículo indefinido. Pero resulta que en griego hay una regla gramatical muy básica que llaman artorus, que es que cuando no existe el artículo definido al lado de un sustantivo, es para enfatizar el carácter del sustantivo. O sea, no se coloca el artículo justamente para decir qué es de lo que se está hablando. O sea, Juan no le puso artículo ni indefinido ni definido para enfatizar que del cual se estaba hablando era Dios en el sentido absoluto de la palabra. Bueno, cuando tú te saltas aún las reglas gramaticales de la traducción de un texto, pues ya le puedes hacer decir a la Biblia lo que quiere. Y ese es el problema de la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura. Prácticamente, aún, mira, todas las Biblias católicas, protestantes, de la Sociedad Bíblica, de editoriales católicas, no nos ofrecen problemas a la hora de entender la deidad de Cristo. Pero ellos han hecho una Biblia a su medida. Entonces ese es el tema. Por eso que los adventistas, cuidado, hemos sido siempre reticentes a querer hacer una versión adventista de la Biblia, ¿no? Entonces lo máximo que hemos llegado a hacer la Biblia Andrews, que es basada en la traducción de los originales griegos y con algunas notas, bueno, hacer algo, ¿no? Pero no hacer una Biblia que se ajuste exactamente a lo que nosotros creemos. Por eso que nosotros con cualquier Biblia podemos fundamentar lo que creemos, no tenemos problema. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, yo quería decir una cosa. Sí. Yo conozco muy bien la doctrina de los testigos de Jehová sobre la divinidad de Cristo, y con su misma Biblia los podemos hacer ver que es incorrecto lo que ellos están diciendo. Porque claro, en el Antiguo Testamento, los textos que tú has dado de que solamente hay un Dios, los tienen en su Biblia. Cuando vamos a Juan 1.1 y ellos nos presentan dos dioses, exacto, es contrario a la divinidad. Exacto. Es contrario a la Biblia, porque entonces Dios es el verdadero. Ellos dicen que Jesús es un Dios minúsculo, pequeñito, y que la Biblia habla de otro Dios como es Satanás. Correcto. Ojo. Entonces, sí. Cuidado con que cuando tocamos el tema de la divinidad con los testigos de Jehová, con su misma Biblia, sin necesidad de esto, podemos mostrarle que lo que están mostrando es contrario a la palabra de Dios. Exacto, sí, sí. Sí, sí, es así, porque bueno, el problema es que ellos cuando hablan de dos dioses, ¿no? Un Dios mayor y un Dios menor, hay un problema grave, ¿no? Yo quería mostrarles, y esto para ir terminando, si alguien quiere irse se puede ir tranquilamente, pero no los molesto más que un segundo más. Quería mostrarles algo, a ver si puedo compartir pantalla. Y yo esto lo voy a publicar luego para que lo tengáis todos, ¿no? Voy a pedir a mi secretaria personal que lo haga. Mirad, ¿veis este cuadrito?
Aquí tenéis las principales No se herejías. ve, no ¿Sí? se ve el cuadrito. Ahora. Ahora. ¿Ahora se ve? Sí. Muy Sí. bien. Entonces, aquí tenés las principales herejías acerca de la humanidad y la divinidad de Jesús. Me gustó mucho este cuadrito que encontré, sí, en una página. Está el ebionismo, que es lo que se está dando mucho dentro del adventismo. El ebionismo era una herejía de lo que el Nuevo Testamento llama los judaizantes, que afirmaban que Jesús era el Mesías, pero rechazaban su preexistencia, su nacimiento virginal y su naturaleza divina. Lo aceptaban como enviado de Dios, como mensajero, como profeta, lleno del poder del Espíritu Santo, pero no que era divino. ¿Ve? Por eso se tacha la divinidad aquí. Y esto es lo que estamos teniendo dentro de la iglesia. Nosotros estamos teniendo personas que están volviéndose al ebionismo, probablemente por la tendencia que suele ocurrir dentro del adventismo a ver atractivo el judaísmo, ¿no? Por la cuestión del sábado y todo esto, ¿no? Y el santuario y todo esto, ¿no? Entonces tenemos, esto es lo que le ha pasado recientemente a algunos teólogos que nosotros conocemos y a otros. Yo conozco muchos hermanos nuestros que se han vuelto ebionitas, ¿no? Luego tenemos el arrianismo, que es lo que profesan los testigos de Jehová, que está emparentado con este también, que niega la divinidad de Jesús, ¿sí? Literalmente también niega la divinidad de Jesús y dice que Jesús en todo caso es el primer ser creado. Luego tenemos el autiquianismo, que cree que la humanidad de Cristo fue absorbida por la divinidad, ¿sí? O sea que Jesús era una sola persona donde su naturaleza divina se come la naturaleza humana de Jesús. Esa es otra herejía, porque aceptaba una absoluta divinidad de Jesús y una humanidad absorbida por la divinidad, mientras la Biblia nos presenta que el Verbo se hizo carne y vivió en carne y tuvo carne y sangre y actuó como hombre y vivió como hombre, ¿no? Luego tenemos esta que se llamó apolinarismo, que decía que Jesús tenía un cuerpo humano, pero el alma de Jesús era divina. Hacía una distinción dualista entre cuerpo y alma, entonces cuerpo humano, alma divina, ¿no? Y quedaba ahí un dualismo, ¿no? Pero no era totalmente humano, porque si su alma es parte del cuerpo, una parte, o sea, Jesús era un poco humano, el alma era divina y aparte él era Dios. O sea, esta es otra herejía que se dio en los primeros siglos del cristianismo. Luego el docetismo, que el docetismo básicamente enseñaba que Jesús no tenía, era totalmente divino y no era humano, porque algo perfecto como Dios no se podía encarnar en algo perfecto como la humanidad. Ellos creían que la materia era mala y por lo tanto, como eran platónicos, no aceptaban que Dios se encarnara en un cuerpo humano. Luego están los que sostenían la kenosis, o sea que Jesús perdió completamente sus atributos divinos cuando se encarnó, que no es así, porque Jesús lo que hizo fue no utilizarlos, pero él seguía siendo Dios. Sus atributos estaban, pero estaban anonadados. Él no los quiso usar, ¿no? Y luego está el nestorianismo, que afirmaba que no había una unión de lo humano y lo divino en Jesús. No existía. Eran dos personas separadas. Había como dos Jesús, uno humano y uno divino. Bueno, entonces los comparto para que veáis un poco que ha habido a lo largo de la historia mucha tela en relación con la naturaleza divina de Jesús. Y bueno, se han ido asumiendo diferentes. Una pregunta, Daniel. Cuando vino el pastor Jorge Roura, sí, él dijo que había dos atributos que sí, Jesús no había recuperado cuando, o bueno, no había recuperado, que sí, se había despojado de ellos, ¿no? Sí. Que era el atributo, el de... a ver si no sé decir. La omnipresencia. Es la omnipresencia. Y la omnisciencia. Y la omnisciencia, eso sí. A ver, yo os voy a decir lo que yo creo, ¿vale? Hay algunas personas que sostienen que como Jesús tomó la naturaleza humana ya lo limitó a Jesús. No obstante, yo a nivel personal encuentro varias declaraciones que me dan que pensar. Por ejemplo, yo encuentro que Jesús dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, él tiene la capacidad de estar y está diciendo yo, no está hablando de otro. Esto es como
y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Está diciendo yo, ¿no? El yo es él. Entonces, evidentemente, esa capacidad, pues él la tiene. Por otra parte, nosotros encontramos textos también donde vemos que Jesús puede leer la mente y el corazón de las personas, ¿no? El libro de Apocalipsis lo presenta como el que escudriña la mente y escudriña el corazón, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que él, aunque lleva la naturaleza humana en el momento de la glorificación, volvió a recuperar plenamente o a poner, no a recuperarlo, porque en realidad nunca los perdió. Por eso Pablo dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que pasa es que él anonadó eso, lo puso en invernación, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando él resucita y está glorificado de nuevo, ese estado de invernación de la naturaleza divina desaparece y vuelve a tener plenamente las mismas condiciones, con un detalle: a esa plenitud de la divinidad ahora lo acompaña un cuerpo humano, pero no un cuerpo humano ya limitado por las características propias de la plena humanidad, sino un cuerpo humano glorificado que además recupera todos los atributos divinos que había tenido en stand-by. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo. Algunos dicen que él no recupera esto. Es un tema... Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu. Sí, ¿no? sí, pero eso hay que entenderlo en función de la obra que tenía que hacer el Espíritu Santo, porque en el plan de salvación hay una economía de la divinidad, ¿no? O sea, como que cada una de las personas en el plan de salvación va asumiendo un rol, ¿no? El Padre elige salvarnos, Jesús ejecuta la salvación a favor de la humanidad y el Espíritu Santo la hace efectiva en la vida de cada persona, ¿no? Entonces, como que es una cuestión, ya podríamos decir, de funciones, ¿no? En el plan de salvación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en ese sentido, ¿sí? Pero es un tema que yo diría es un tema para seguir analizando y seguir viendo. Yo he leído varios argumentos a favor y varios argumentos en contra, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo no me queda totalmente claro que no haya recuperado totalmente la plenitud de su divinidad con la resurrección. Entonces... Bueno, yo me voy a un texto que es el de Tomás, cuando Jesús se aparece en medio del aposento alto y le dice, toca mis manos y mis pies y verás que no soy un espíritu. Sí. Cristo atraviesa las paredes. Un ser humano de carne y hueso, como él estaba allí, no puede hacer esto. O sea, sus atributos los tenía con él, porque ahí está utilizando que puede estar en cualquier parte y puede llegar a cualquier parte. Entonces, para mí, Jesús recupera todas las cosas, en que esté en cuerpo humano, pero la divinidad suya hace que pueda hacer cualquier cosa que el ser humano no podemos hacerla. Mira, es interesante lo que dice, porque en Lucas lo ves en su humanidad comiendo y le ves el cuerpo real, pero es cierto, ¿no? Luego lo ves que él tiene la habilidad de ser nuevamente poder moverse sin que nada físico le interfiera la movilidad, ¿no? O sea, por un lado el cuerpo lo acompaña, pero es un cuerpo, podríamos decir, que no está sujeto a las leyes de la física, ¿no? Porque finalmente Dios también es un ser espiritual, ¿no? En ese sentido. ¿Sí? Porque Cristo, antes de morir, él traspasaba las paredes, ¿no? No. ¿Fue después? Claro, fue luego, sí. Él del año 0 al año 31 vivió como un ser humano, y lo hemos estudiado en la lección de escuela sabática. Él compartió con nosotros carne y sangre, o sea, una naturaleza humana real. Es real la naturaleza humana de Jesús, ¿sí? Entonces, es tan real que pudo morir. Dios no muere, ¿sí? La humanidad pudo morir en la cruz. Bueno, hermanos, ya tendréis ganas de descansar. Nos veremos Dios mediante el viernes. Y bueno, si igual tenéis alguna pregunta, mandaros un WhatsApp, me escribí yo, si de todas formas os la contesto. Esto lo vamos a enviar luego para que lo tengáis si queréis compartirlo con alguien. Y nada, hacemos una oración para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir juntos. Te pedimos que nos sigas guiando y ayudando a entender tu palabra y hacer tu voluntad.
Y de manera especial vamos a pedir por las personas enfermas, para que tu mano sanadora se extienda sobre ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga. Nos vemos. Buenas noches. Que descanséis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una petición a todos los hermanos. Muchos de aquí conocéis a las Rodríguez. O sea, Buenas noches. Y entonces el nieto de Ana Rodríguez, hijo de David, me ha tenido un accidente que lo ha cogido un coche con la bicicleta. Está muy grave el niño. Por favor, orar por él. Vale. Estamos orando, Josefina. Ah, vale. Bueno. Ya lo estamos haciendo. Vale. Bien. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, guapa. Qué bonita. ¿Cómo te llamas? Se llama Sara y dijo, pastor, ¿por qué dice mi nombre Sara? Dice. Qué guapa. Buenas noches, Sara. Adiós. Ay, qué disfraz tan bonito llevas. Besitos, Sara. Adiós. Adiós, preciosa, adiós. ¿Qué?